El IPSAL es un instituto que se centra en los estudios de investigación básica y clínica para trasladarlo lo más pronto posible a los pacientes. Nos interesa mucho el transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y la utilidad que tiene para ellos. Novartis comparte con el IPSAL, con la Junta de Castilla y León, así como con otras instituciones y organizaciones, un interés genuino por fomentar la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en el cuidado de la salud. Por eso, iniciativas como 12 meses cuidándote encajan a la perfección con el propósito de hacer accesible a la población general y a los pacientes en particular la formación y conocimiento necesarios para capacitarles en la adopción de hábitos saludables, el autocuidado de la salud y el conocimiento de la enfermedad crónica con la que puedan estar conviviendo. En España se estima que más de 1 millón de habitantes sufren psoriasis y la artritis psoriásica corresponde a un 2% de la población y que entre un 2 o 3 de cada 10 pacientes la padece de forma moderada a grave. Una enfermedad que es generadora de elevados costes. Por una parte, hablaríamos de coste sanitario. A modo de información, señalar que el coste farmacéutico hospitalario de la psoriasis y la artritis psoriásica en nuestra comunidad asciende aproximadamente a unos 12 millones de euros, que si a eso le sumamos el importe en receta, estaríamos hablando que el total de gasto farmacéutico, es decir, para esta patología, asciende a unos 14 millones de euros. Por eso, también como director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, incida una vez más en la necesidad de seguir impulsando la necesidad de utilización de los medicamentos biosimilares en la línea de trabajo que se viene realizando en la Consejería desde hace años y así de este modo contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y también a facilitar la incorporación de la innovación. Costes derivados también de la pérdida de productividad y costes directos para nuestros pacientes, que pueden llegar a suponerles a cada paciente unos 300 euros al mes, pero también costes en la calidad de vida, costes en impacto psicológico y social. Un 45%, leí hace unos días, refiere sentirse deprimidos de los pacientes con esta patología y un 46% reduce su vida social y el 14% discriminado laboralmente. Una enfermedad crónica que requiere un abordaje terapéutico personalizado, abordaje terapéutico con formación a pacientes sobre su autocuidado, para que adquieran un compromiso serio con su enfermedad y para eso requiere formación e información, tanto al propio paciente como a sus familiares, en hábitos de vida saludable, en el autocuidado de la piel, en la sospecha de lesiones para detectar rápidamente, lo más precozmente, la artritis psoriásica. ¿Y qué decir en esta enfermedad, como otras crónicas, de la adherencia terapéutica? Medidas que son necesarias en cualquier época, mucho más aún lo son en el entorno actual de la pandemia COVID. Y conviene hablar de seguridad, de medidas concretas para estos pacientes en su día a día, en el acceso a los centros sanitarios, en el entorno laboral y social, así como de otras medidas como las que están implantando en nuestra comunidad o se van a implementar muy próximamente, como es la telemedicina, para la relación entre los profesionales y los propios pacientes. De ahí la importancia de iniciativas como esta promovida por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, coordinando a todos los agentes implicados, coordinando a investigadores, a clínicos, a asociaciones de pacientes, a la industria farmacéutica, todos de la mano hacia una medicina más personalizada, más eficaz y segura, hacia una cultura de resultados en salud en la práctica clínica diaria, donde se tenga en cuenta la perspectiva del paciente, sus experiencias, tanto en la calidad de vida, en sus aspectos emocionales, en su autonomía. Aspectos también como pueden ser el impacto laboral, el educativo, el impacto económico de esta enfermedad, así como del resto de las enfermedades crónicas que van a ser tratadas, como no, en estas jornadas de 12 meses cuidándote, en este programa formativo tan interesante. Jornadas como esta de hoy, que por supuesto contará siempre con el impulso y el apoyo de la Consejería de Sanidad, pues son jornadas muy importantes para divulgar el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad y las necesidades de las personas que las padecen. Por eso concluyo, quiero agradecer, como no, felicitando al IPSAL por la iniciativa y a Novartis
como siempre, por promover y apoyar programas como el de 12 meses Cuidándote, que, como decía hace un momento, contarán siempre con el apoyo y el estímulo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a las jornadas de 12 meses Cuidándote. Primero de todo, dar gracias al IPSAL por la organización de estas jornadas y sobre todo por elegir a nuestra especialidad, dermatología, y en especial la enfermedad de la psoriasis para dedicar un mes entero al cuidado y a la divulgación de esta enfermedad. Bueno, como sabéis todos, la psoriasis es una enfermedad cutánea y no solo cutánea que afecta a un alto porcentaje de la población. En España más o menos un 1,7% de la población puede llegar a tener psoriasis o desarrollar psoriasis a lo largo de su vida. Y a lo largo de los últimos años pues ha habido un cambio de paradigma en lo que se refiere a esta enfermedad, porque ya no se considera solo una enfermedad cutánea, sino que sabemos que es una enfermedad que afecta no solo la piel, sino otros órganos, como puede ser el hígado, las articulaciones, a nivel cardíaco. Por lo tanto, consideramos que estas jornadas de divulgación son muy interesantes tanto a nivel del paciente para que vaya conociendo más su enfermedad, sino también para el conocimiento de otros especialistas y de otros médicos para que vayamos un poco más dando a conocer cómo pueden, digamos, llegar al diagnóstico y al conocimiento y qué pruebas son importantes para ir conociendo, digamos, estas comorbilidades que pueden existir en un paciente con psoriasis. En la primera parte de estas jornadas, en la mesa número 1, que la hemos titulado Innovación en psoriasis, contamos con tres ponentes de mucha altura. En primer lugar, con el título Nuevos abordajes en el tratamiento de la psoriasis, va a hablarnos la doctora Sara Calleja Antolín, que es una inmunóloga del Complejo Asistencial Universitario de León, que yo he tenido la suerte de haberla escuchado con anterioridad, y bueno, vais a ver cómo es una persona que consigue hacer fácil lo difícil hablándonos de cosas muy, muy complejas. En segundo lugar, el doctor Esteban Dauden, que bueno, requiere poca presentación porque es uno de los grandes, digamos, de las personas más importantes en cuanto a la psoriasis a nivel tanto de España como a nivel mundial, y es jefe de dermatología del Hospital La Princesa de Madrid, y nos va a hablar del futuro terapéutico en psoriasis. Y por último, desde Salamanca, la doctora Elena Díaz Peláez, que bueno, es una gran compañera con la que tengo el gusto de compartir el proyecto del cual va a hablar, que es el proyecto ISOFACT, que es un proyecto que estamos llevando a cabo en nuestro servicio junto con el servicio de cardiología, el servicio de reumatología y de dermatología de nuestro hospital. Pues nos va a hablar de este proyecto que estamos haciendo de investigación en nuestro hospital. Hola, buenas tardes. Quería dar las gracias en primer lugar a los organizadores de esta jornada por invitarme a participar. Es una jornada dedicada a la psoriasis y al espectro de esta enfermedad, incluida la artritis psoriásica, en la cual pues, me toca a mí dar la primera charla. Y a pesar de ser el título Nuevas aproximaciones o nuevos abordajes terapéuticos, creo que merece la pena dar una pequeña introducción de cuál es la causa o qué conocemos de los mecanismos de la enfermedad para poder saber cuáles son los tratamientos en los que ya existen y se ha pensado y aquellos futuribles. Sin más, vamos a empezar la presentación. Vamos a ver, aquí estamos. Perfecto. Bueno, como decíamos, bueno, yo soy Sara Calleja, soy médico especialista en inmunología en el Hospital de León, en la única unidad de inmunología de todos los centros asistenciales de SACIL, y somos un centro de excelencia en inmunología clínica, de forma que tenemos una visión integrada de la patología inmunológica, desde el diagnóstico genético, el laboratorio y la consulta con pacientes. La psoriasis es una enfermedad de causa inmunológica. De hecho, casi todas las enfermedades tienen algún componente inmunomediado de implicación del sistema inmunológico. Y aunque fue una enfermedad que inicialmente se consideró predominantemente cutánea, y así lo es,
Sin embargo, tenemos claras evidencias, ya nadie lo duda, de que es una enfermedad sistémica, es decir, es una enfermedad mediada por el sistema inmunológico, inflamatoria, y aunque se manifiesta en lesiones en la piel, existen grandes evidencias de que hay inflamación en otras partes de nuestro organismo. ¿Qué es el sistema inmunológico? Pues es un ejército muy amplio, compuesto de múltiples células y componentes no celulares que están hechos para responder frente a las infecciones, es decir, evitar que las infecciones superen a nuestro organismo y eliminarlas, pero además tiene otra función muy importante y que a menudo es menos conocida, como es la gestión del medio interno, es decir, recoger la basura, las células muertas, recoger la basura del metabolismo celular, que todo eso no se acumule y que no produzca daño. Sin embargo, como cualquier otro órgano o sistema de nuestro cuerpo, puede sufrir un mal funcionamiento y entonces genera enfermedad. La patología del sistema inmunológico se conoce como una disregulación inmunológica y clásicamente podríamos tener dos grandes extremos de esta patología: las inmunodeficiencias con susceptibilidad a tener más infecciones que la población sin inmunodeficiencias, pero también las enfermedades inmunológicas por un exceso de la inmunidad, es decir, ese ejército está desbocado y nos ataca a nosotros mismos en forma de enfermedades autoinmunes y también en forma de autoinflamación. Y dentro de este grupo habría muchísimas enfermedades, desde la psoriasis, la artritis psoriásica, el lupus eritematoso sistémico, enfermedades autoinmunes de los riñones, del tiroides, de la piel, etc. Este sistema inmunológico que hemos dicho que es tan complejo y que tiene tantos componentes, no todos tienen el mismo peso a la hora de producir cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, en la psoriasis, que es la que ahora nos ocupa, conocemos el peso que tienen algunas de estas moléculas. Aquí tenemos representado cómo hay unas células del sistema inmunológico, que son los linfocitos T, sería un poco el cuartel general del sistema inmunológico, los capitanes, los que mandan, organizan esos linfocitos T, de los cuales existen múltiples tipos. Vemos ahí representados como uno de ellos serían los linfocitos TH17, a los conocimientos o a la luz de los conocimientos actuales parecen ser los más implicados con un exceso de activación inadecuado en la patología de la psoriasis. Es decir, todos estos tipos de linfocitos son normales, son fisiológicos, existen porque tienen una función normal en nuestro organismo. Sin embargo, un exceso de actividad de estos linfocitos, por mecanismos todavía no bien conocidos, estaría detrás de las lesiones que aparecen en la psoriasis. Y dentro de ellos, como hemos dicho, destacamos el linfocito T helper 17. Vemos alrededor de cada uno de estos linfocitos una serie de nombres de moléculas. Interleuquina 17, interleuquina 22. Estas son moléculas que estas células producen para comunicarse con otras células cercanas y son finalmente las responsables de esa inflamación. Los linfocitos T helper no están solos, sino que alguien les ha ordenado, les ha activado. Vemos por eso a la izquierda de la diapositiva cómo hay una célula marcada en verde y azul que la hemos llamado CPA. Es una célula llamada célula dendrítica que es la que inicialmente le ha dado la orden a ese linfocito T helper de activarse. Y esa célula dendrítica también es capaz de producir sus propias moléculas de la inflamación, entre las que destacarían el TNF, conocido también como factor de necrosis tumoral, que es una de las principales citoquinas inflamatorias. En resumen, ¿cuáles de todas estas moléculas y células del sistema inmunológico tienen más peso en la enfermedad de la psoriasis con lo que conocemos hasta ahora? El TNF, como una molécula en etapas muy iniciales, pero posteriormente los linfocitos TH17 y sus citoquinas, IL-17, IL-23, etc. Esto es importante porque nos permite conocer cuáles serían aquellas dianas estratégicas para bloquear con un beneficio terapéutico en los pacientes con psoriasis. ¿Qué evidencias tenemos de que esto es así? Pues esto es un artículo muy bonito en el que vemos cómo en una biopsia de pacientes con psoriasis se producen unas acumulaciones de estos linfocitos que hemos visto anteriormente, una especie de comunicación entre esas células dendríticas que los activan y esos linfocitos T helper que se van a activar de una manera inadecuada en un lugar inadecuado, produciendo una inflamación y finalmente un daño en nuestro tejido cutáneo. Todo esto no es tan sencillo como lo estamos contando. Realmente es muy, muy complejo, pero conocemos la secuencia de los acontecimientos. En esta diapositiva, si vamos desde la izquierda hacia la derecha, veremos que al inicio, en una piel normal,
sobre una serie de factores predisponentes de un individuo, desde características genéticas hasta el añadido de unos factores ambientales a veces no bien conocidos, como pueden ser algunos fármacos, el tabaco, el estrés, algunas infecciones, hacen que se dispare esa respuesta inmunológica en la piel. Esa respuesta inmunológica lo que va a conllevar es que esos linfocitos T migren hacia esa piel, nos vamos desplazando hacia la derecha en la diapositiva, y finalmente produzcan esos linfocitos, principalmente los Th17, sus moléculas inflamatorias, el 17 y el 23, que sabemos que tienen una acción directa sobre las células de la piel, llamadas queratinocitos. Esas células de la piel, cuando están respondiendo a la inflamación, les da por multiplicarse y dividirse mucho más rápido de lo que harían habitualmente. Y ese resultado de esa multiplicación de esos queratinocitos de la piel es lo que finalmente forma la lesión de la placa de psoriasis. Por lo tanto, de una manera un poco menos abstracta, tendríamos aquí el resumen de lo que es la enfermedad llamada psoriasis. Unas personas con un sustrato genético, una predisposición genética determinada, en la cual se han visto muchos componentes, muchas variantes genéticas del sistema inmunológico, sumado a unos factores precipitantes ambientales, la radiación ultravioleta, los traumatismos, el estrés psicológico, hacen que se produzca una disregulación del sistema inmunológico en la piel que va a afectar desde las células de la piel o queratinocitos a las células dendríticas, a los linfocitos de esa piel. Esa inflamación va a trascender, va a salir de ahí, de esa propia piel, a través de la circulación de los capilares y del tejido adiposo subcutáneo, y va a hacer que esa disregulación inmunológica que surgió localmente en un sitio determinado de la piel se extienda por todo nuestro organismo, produciendo una inflamación sistémica. Por eso sabemos que los pacientes con psoriasis, fruto de esa inflamación que tienen, van a desarrollar otras complicaciones que son inmunomediadas: hipertensión, resistencia a la insulina, incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares graves, psicopatología, entre la que estaría la depresión, enfermedad renal e incluso una tendencia a la pérdida de masa ósea, osteopenia y osteoporosis, mediada por mecanismos inflamatorios. Bueno, con todo este cuadro que hemos pintado, se han descrito un montón de dianas inmunológicas que su bloqueo podía ser eficaz en los pacientes con psoriasis, y así ha sido. De hecho, la psoriasis es una de las enfermedades inmunológicas para la que más repertorio de tratamientos existen. Dentro de ellos destacan en su gran desarrollo en los últimos años los llamados fármacos biológicos, y de ellos el grupo de los anticuerpos monoclonales. Hemos señalado arriba, en cada columna, cuál es la molécula que bloquea, y debajo de cada una de ellas los anticuerpos monoclonales que se están utilizando actualmente en psoriasis. La primera molécula que se bloqueó fue el TNF, factor de necrosis tumoral, y por eso disponemos de muchísimos fármacos en ese sentido: el infliximab, el adalimumab, el certolizumab, el etanercept. Sin embargo, para algunos pacientes la respuesta a estos fármacos o bien se perdía o bien no eran lo suficientemente potentes, y se siguieron desarrollando otros fármacos. Por ejemplo, los siguientes fueron el bloqueo de la subunidad común a 2 citoquinas llamada IL-2-IL-23, el ustekinumab, más modernos los que bloqueaban esa molécula propia de los T-helper 17, esa célula central de la psoriasis, que es la interleucina 17, con buenos resultados, destacando secukinumab o sequizumab, y muchos más modernos son los últimos dentro de los monoclonales que se han aprobado para la psoriasis, los que bloquean directamente una molécula central para poder producir esos linfocitos Th17, bloqueando IL-23. Quizá estos son los más modernos dentro del repertorio que se ha aprobado en los biológicos en psoriasis: risankizumab, tildrakizumab y boselkumab. Son diferentes fármacos que desarrollan diferentes industrias farmacéuticas, pero con un mismo objetivo, una misma diana y un mismo tipo de patologías. Hay que decir que, claro, estos mecanismos inmunológicos de esta enfermedad llamada psoriasis no son exclusivos de ella, también aparecen en otras enfermedades, en otros tipos de artritis o enfermedades inmunomediadas, y por lo tanto muchos de ellos se utilizan también en otras patologías. Pero además de los fármacos biológicos, que son fármacos caros, fármacos que se ponen pinchados o a través de la vía subcutánea o a través de la vía parenteral o endovenosa, que se suelen tomar o se suelen prescribir cada determinado tiempo, mensuales, semanales, etc. Aparte se han desarrollado otras moléculas no biológicas, moléculas de síntesis, fármacos de síntesis que se prescriben por vía oral, que son de toma diaria y que bloquean otras moléculas. Entre ellos destacaríamos el apremilast, que es una molécula que bloquea a la fosfodiesterasa E4.
La fosfodiesterasa E4 es un mediador muy importante en la respuesta inflamatoria. Pero no nos quedamos ahí. Todo esto ya estaría probado. Sin embargo, vemos abajo en la diapositiva en cursiva que hay otras moléculas inhibidoras de otros marcadores de la inflamación, que serían las enzimas llamadas JAK quinasas, que también tienen sus propios inhibidores que se utilizan ya en artritis reumatoide y en otras patologías inmunológicas, pero que en psoriasis están en proceso de ensayos clínicos. Sin embargo, haciendo honor a la charla, pues, ¿qué nuevos abordajes hay? Bueno, ya sabemos que aunque todos estos tratamientos que hemos descrito hasta ahora se dan para que hagan efecto no solamente en la piel, sino a nivel sistémico, puesto que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica, sin embargo no debemos olvidar que esas lesiones cutáneas también han sido objeto directo de tratamiento con cremas, con tratamientos tópicos. Y se sigue avanzando también en esa línea. Lo que pasa que quizá la principal novedad es qué tipo de moléculas se están introduciendo en los tratamientos tópicos. De forma que este artículo, que es muy reciente, publicado no hará 2 meses, nos habla de un ensayo clínico con un inhibidor de la fosfodiesterasa E4, en este caso Roflumilast, pero en vez de por vía oral, aplicado a través de una crema. Y se vio que ejercía un efecto mayor que el placebo en los pacientes con psoriasis en placas y que tenía pocas reacciones adversas irritantes locales. Esto es uno de los fármacos que está en perspectiva para ser aprobado en breve. Pero mucho más novedoso que esto sería otro mecanismo de acción, lo mismo, a través de tratamientos no sistémicos, no generales, sino de la piel, aplicar sobre la piel de las lesiones de la psoriasis unas moléculas llamadas RNAs o ácido ribonucleico silenciador que impedirían la expresión genética de los genes de la inflamación en la lesión de la psoriasis. Todos sabemos que nuestras células tienen genes y que cuando esas células se activan expresan unos genes que normalmente no expresan cuando están inactivadas. Esos genes se expresan gracias a través del RNA, pero el RNA se regula y nuestro cuerpo produce unas moléculas llamadas RNA silenciadores, siRNA, de forma fisiológica. Lo que se ha hecho es describir qué patrón de RNA silenciadores produce nuestro cuerpo para inactivar la respuesta inflamatoria, producirlos sintéticamente y aplicarlos a través de unas moléculas que favorecen su absorción, llamados líquidos iónicos, sobre la piel de las lesiones de psoriasis. Esto todavía está a un nivel muy de investigación, porque este artículo, como veis, está publicado el 22 de julio online, o sea, hace nada. Si esta charla hubiera sido antes del confinamiento, no hubiera podido poner este artículo, y veis que es todavía sobre un modelo animal de psoriasis que se utiliza en un modelo murino o de ratón al que se le induce psoriasis con una molécula llamada imiquimod, y la aplicación de estos líquidos iónicos con RNA silenciadores de la expresión de los genes inflamatorios indujo la mejoría tanto clínica como a través de biopsia, como a través de marcadores de inflamación en técnicas de biología molecular. Pues por aquí van los tiros, es decir, la psoriasis es una enfermedad inmunomediada, pero con afectación sistémica, no solo cutánea, que múltiples mecanismos inmunológicos tienen especial relevancia en sus causas, como sería el TNF, la interleucina 23 y los linfocitos T, especialmente TH17. Por eso, el eje central de la psoriasis y de todo su espectro, incluido la artritis psoriásica, la uveitis, etc., es la inmunoterapia, es decir, todos los tratamientos centrales son inmunológicos en psoriasis y principalmente con anticuerpos monoclonales, como hemos visto. De hecho, es un ejemplo de enfermedad en la cual existe un amplio repertorio entre las cuales los médicos podemos decidir cuáles son los más óptimos en cada caso individualizado de pacientes con psoriasis. Sin embargo, esto no concluye aquí y por eso están en desarrollo nuevos abordajes. Muchos de ellos ya no tanto sistémicos, donde hemos visto que hay un gran repertorio de anticuerpos, sino muchas veces también tópicos, con moléculas muy innovadoras, como los RNA silenciadores y los inhibidores de la fosfodiesterasa aplicados tópicamente. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un enorme placer estar aquí con todos ustedes, ya que la situación de pandemia nos impide vernos presencialmente, pero al menos esta oportunidad de conectarnos de una manera virtual. Y voy a tratar un tema que es muy especial para mí, porque he dedicado gran parte de mis años a él, como es la psoriasis. En concreto, el futuro terapéutico en la psoriasis. Estos son mis conflictos de interés.
Y decir que ha sido auténtica revolución el manejo de la psoriasis en los últimos años. No tiene nada que ver lo que nosotros tratábamos hace unos años con lo que está sucediendo hoy en día. Realmente ha sido un grandísimo avance. Desde la incorporación de los biológicos, recuerdo en 2004-2005 con los primeros anti-TNF, esto ha ido increciendo y la incorporación de nuevos fármacos en los últimos años ha sido enorme. Productos muy eficaces y muy seguros, ¿no? Pero no es solo lo que tenemos ahora mismo, es lo que está por venir. Cuando uno se fija en estudios en fase 2, fase 3, realmente es increíble la cantidad de fármacos y novedades que se están incorporando al tratamiento de la psoriasis. Es un futuro, desde luego, muy optimista. El otro día entré en la página de ensayos clínicos y pinché simplemente la psoriasis para ver qué estudios se habían terminado recientemente o se estaban desarrollando o se iban a desarrollar. Y me salieron 1.681 estudios. Realmente es una cosa tremenda, ¿eh? El esfuerzo investigador que tenemos en la psoriasis es enorme. Y de hecho hay que ser muy optimistas los médicos, los pacientes, porque realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande en este sentido, ¿no? Y además esos estudios se están llevando a cabo en muchísimos países, en los 5 continentes. Es cierto que más en Estados Unidos, más en Europa, pero fijémonos en la diapositiva, prácticamente todos los continentes están analizando, están buscando alternativas de tratamiento para la psoriasis cada vez mejores, ¿no? Pero yo no voy a dar una lista de fármacos y decir cuáles los que vienen y ya está. No, no. Yo creo que va a ser más útil tratar tres situaciones que en cierto modo son controvertidas y ojalá que el desenlace en positivo de estas tres preguntas que me voy a hacer realmente lleguen a buen término, porque será un gran avance en el futuro terapéutico de la psoriasis. El primero es si el tratamiento de la psoriasis en sí puede mejorar sus comorbilidades, ¿no? Yo creo que está claro que la psoriasis no es una enfermedad meramente cutánea, que puede asociarse a otras situaciones como la artritis psoriásica, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso no alcohólico, la enfermedad inflamatoria intestinal, la ansiedad y depresión y más recientemente se ha incorporado incluso la enfermedad renal, ¿no? Con lo cual no sería descabellado pensar, ¿y si yo trato la psoriasis y dado que fisiopatológicamente hay mucho en común entre las comorbilidades y la psoriasis, si trato la psoriasis, en cierto modo, ¿no estaré también beneficiando o mejorando las comorbilidades? Bueno, que esto es muy interesante, está ahí. De hecho, son motivo de alguna editorial como la que estamos viendo aquí. ¿El tratamiento de la psoriasis es capaz de reducir las comorbilidades cardiovasculares? Bueno, de hecho, en esta publicación de este mismo año, nos viene a indicar cómo algunas células, como las TH17, algunas moléculas, como la interleuquina 23, participan en el desarrollo no solo de la placa de psoriasis en la piel, sino también de la obesidad, del síndrome metabólico, de la diabetes, de la dislipemia, de la hipertensión o de la arteriosclerosis. Y entonces se sugiere que hasta qué punto bloqueando esas moléculas y esas células somos capaces. Lo ideal sería ya incluso evitar que se desarrollen las comorbilidades. Y si no, y si ya se han desarrollado, pues al menos revertir en la medida de lo posible pues, sus daños, ¿no? Y de hecho hay muchas publicaciones, yo me voy a limitar simplemente a algunas pocas, ¿no? Por ejemplo esta, donde se demuestra que el metotrexate reduce la incidencia de enfermedades vasculares en pacientes con psoriasis y artritis reumatoide. O esta otra es una revisión sistemática y metaanálisis donde también a través de muchos estudios se observa cómo los anti-TNF y metotrexate también, los corticoides, son capaces también de reducir esos problemas cardiovasculares que tienen los pacientes con muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la psoriasis, ¿no? O por cambiar un poco a un mecanismo de acción diferente, el ustekinumab, que es una antiinterleuquina 12-23, también este estudio nos indica cómo mejora la inflamación de la pared vascular de los pacientes con psoriasis, o el secukinumab, una antiinterleuquina 17, cómo también mejora lo que es la disfunción endotelial, que es un buen reflejo de la situación de arteriosclerosis de los pacientes, y también mejora muchos biomarcadores metabólicos y vasculares de los pacientes, ¿no? Lo que pasa es que también, para ser honesto, hay que decir que todavía esto necesita ser confirmado o demostrado porque hay algunos artículos, aunque son la minoría, donde se observa que no es tanto así. Por ejemplo, en este artículo se demuestra cómo, o muestra mejor dicho, cómo el metotrexate a dosis bajas es capaz de reducir no es capaz de reducir los biomarcadores y tampoco mejora los eventos cardiovasculares de los pacientes con psoriasis, ¿no? O, por ejemplo, el adalimumab, un anti-TNF, que aquí también se ve que no termina de mejorar pues la situación vascular cutánea de los pacientes, aunque es verdad que es un estudio muy a corto plazo. O sea que hay una cierta controversia, ¿no? Pero la idea es buena. El segundo tema que yo quería tratar es este, ¿no? ¿Puede el tratamiento precoz de la psoriasis modificar la historia natural de la enfermedad? Es
decir, si tratásemos muy inicialmente la psoriasis en sus primeros inicios, seremos capaces no solo de controlar lo que es el brote de piel, de lesiones en la piel del paciente, sino incluso modificar la historia natural de la enfermedad, que no sea tan grave, que siga un curso, ya digo, mejor, evolutivamente mucho mejor. ¿Sería posible? El caso es que hay trabajos donde se demuestra que una vez que has controlado la psoriasis, cuando tratas con algunos fármacos y suspendes el fármaco, la mejoría permanece mucho tiempo, mucho más tiempo de que uno esperaría por la vida media del fármaco o por el efecto inmunológico. Luego algo pasa ahí. ¿Realmente estamos controlando la enfermedad o estamos incluso modificando a largo plazo el evolutivo de la enfermedad? Eso es algo muy importante. Y en este sentido cobran un papel muy destacado las llamadas células C residentes de memoria. Cuando tenemos una placa de psoriasis, hay muchas de estas células activadas que son las que, a través de la liberación de diferentes moléculas, dan lugar a lo que es el fenómeno inflamatorio de la placa de psoriasis. Cuando esa placa de psoriasis ya queda controlada, aún así permanecen muchas de estas células T residentes de memoria en la piel, que son capaces de, ante un nuevo estímulo, ponerse en marcha un efecto multiplicador y nuevamente tenemos la placa. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Si fuéramos capaces de impedir que se formasen estas células T residentes de memoria que, digamos, recuerdan y vuelven a hacer provocar la aparición de esas placas, o incluso fuéramos capaces de, una vez convertidas en residentes de memoria, anularlas y digamos, retraer su actividad, sería una gran cosa en este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, también hay trabajos donde algunos fármacos son capaces de modificar molecularmente la psoriasis, ¿no? Estamos acostumbrados a que los trabajos nos muestren mejorías clínicas o incluso a veces hasta histopatológicas, ¿no? Bien, estamos acostumbrados. Pero estos nuevos trabajos lo enfocan de otra manera. Nos demuestran la cantidad de genes que son totalmente modificados con el tratamiento. Y esos genes realmente son las entrañas, las tripas, a nivel molecular de las placas. Y si fuera así, realmente cambiando el componente genético, el transcriptoma de los pacientes, de las placas en los pacientes, realmente estaríamos también actuando, quizás modificando la historia natural de la enfermedad, ¿no? Eso mismo lo hemos visto con secukinumab, como hemos visto antes, pero también con risankizumab, otro fármaco, o el guselkumab, una interleuquina 23, también se han demostrado fenómenos muy similares, modificación de muchos de los genes, ¿no? De tal manera que lo que nos viene a decir esto es que los resultados semejan a lo que es una piel sana. No estamos volviendo a una piel no lesional de psoriasis, estamos volviendo a una piel sana. Y eso llamaríamos a eso modificar la historia natural de la enfermedad, no lo sé, pero desde luego se acerca bastante, ¿no? Y el tercer tema que yo quería tratar es la medicina individualizada. ¿Podríamos predecir la respuesta terapéutica? Eso sería fantástico, si pudiéramos optimizar el tratamiento. Ojalá pudiéramos seleccionar antes de iniciar un tratamiento el fármaco correcto a la dosis correcta para el paciente indicado. ¿Por qué? Porque se ha visto que no todos respondemos igual. Ante un mismo tratamiento, unos pacientes responden bien, otros mal, otros responden con efectos secundarios, otros no. ¿Por qué? Probablemente en parte la genética tenga que ver con esto. La farmacogenética estudia esta variación individual en la respuesta farmacológica. Pues de la misma manera hay muchos trabajos que no tengo tiempo para desarrollar. Esta es una revisión que hicimos hace 2 años, donde analiza todos los polimorfismos, es decir, todas las modificaciones genéticas que tienen lugar en los pacientes con psoriasis en diferentes estudios, que se asocian o con una mejor respuesta o con una peor respuesta, ¿no? Y esto ya nos indica un poquito ese sello que podría marcarnos cómo va a responder cada paciente. En el fondo es poner nombre a cada cápsula, digamos, el nombre del paciente. Si pudiéramos individualizar de esta manera, sería también un grandísimo avance. No es un reto que está ahí. Pero por encima de estudios de investigación, por encima de nuevos fármacos, por encima de esto que acabo de contar, si no tenemos en cuenta al paciente y a su familia, mal vamos. Yo creo que la auténtica revolución, el gran avance que deberíamos hacer también en lo que es el futuro terapéutico de la psoriasis es en incorporar al paciente a ese manejo de la enfermedad. Que el paciente se sienta más acompañado, que tenga más tiempo de expresarse, que conozca mejor su enfermedad, ¿no? Todos esos aspectos que van dirigidos a mejorar la relación médico-paciente creo que son absolutamente esenciales. Por tanto, para terminar, decir que no progresas mejorando lo que ya está hecho, no podemos ser conformistas y quedarnos satisfechos con lo que tenemos, sino es mucho más importante esforzándonos por lograr lo que aún queda por hacer. Tenemos mucho bueno, pero todavía queda mucho más por hacer. Y esto es todo. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Díaz y soy cardióloga en el Hospital Universitario de Salamanca. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para participar en este foro, que bueno, a pesar de haber sido pospuesto inicialmente y a pesar de las circunstancias, pues podemos finalmente celebrar gracias a este formato online, a este formato a distancia. Os preguntaréis qué hace un cardiólogo hablando de psoriasis y de artritis psoriásica. Pues la verdad es que yo poco os puedo decir al respecto, al menos en lo que concierne a la afectación cutánea o articular de esta enfermedad, pero el caso es que me han pedido que os presente un proyecto que estamos llevando a cabo en el Hospital de Salamanca, coordinado desde el Servicio de Cardiología y en colaboración con los compañeros de Dermatología y Reumatología. Y me han pedido además que lo haga en poco más de 5 minutos, así que voy a intentar ser concisa en el mensaje. Se trata del proyecto IPSOFAT. Como sabéis, la psoriasis y la artritis psoriásica se han asociado, al igual que otras enfermedades inflamatorias, a un mayor riesgo cardiovascular en comparación con la población general. Quizá dentro de estas, sobre la que hay más datos publicados o más evidencia en la literatura, sea la artritis reumatoide. En día sabemos que de igual forma la psoriasis, la artritis psoriásica y especialmente las formas severas de esta se asocian también con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Por ello, las sociedades científicas internacionales recomiendan la realización de una estratificación de riesgo clínico en estos pacientes. El problema es que los scores de riesgo tradicionales, los que utilizamos en el resto de la población, no son aplicables en este ámbito, puesto que parece que infraestiman el riesgo real de estos pacientes. Y es que la psoriasis parece ser un factor de riesgo independiente de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipemia, de los factores de riesgo clásicos, de tal forma que algunos metaanálisis recientes reportan en estos pacientes un riesgo relativo de hasta el 25% mayor de eventos cardiovasculares respecto a la población general. Por tanto, es muy importante establecer cuál es el riesgo real en estos pacientes sobre todo para estratificar, para filtrar qué pacientes se van a beneficiar en mayor grado de las estrategias, valga la redundancia, de prevención primaria. Y en medio de esta incertidumbre es en la que surge el proyecto IPSOFAT. El proyecto IPSOFAT persigue la evaluación integral del riesgo cardiovascular y del desarrollo de aterosclerosis precoz en pacientes con psoriasis y artritis psoriásica mediante la aplicación de técnicas de imagen cardíaca multimodal y también valorar la presencia de cardiopatía subclínica bien en relación con la enfermedad o con el tratamiento con fármacos, especialmente fármacos biológicos. Se diseñó para ello un estudio transversal con 3 grupos de pacientes. El primero de ellos son pacientes con afectación exclusivamente cutánea, pacientes con psoriasis. El segundo grupo son pacientes que tienen además afectación articular, entendida como una forma más severa de la enfermedad. Y en tercer lugar se estableció un grupo control ajustado por sexo y edad, además en el mismo área geográfica, pacientes tomados del mismo área geográfica que la población a estudio. El objetivo principal de este proyecto es la evaluación exhaustiva, como os digo, mediante técnicas de imagen cardíaca multimodal de la afectación cardiovascular, desde el desarrollo de aterosclerosis precoz hasta el daño miocárdico establecido. Y como objetivos específicos nos planteamos corroborar efectivamente la presencia de un mayor riesgo cardiovascular descrito ya en la literatura con otras técnicas diagnósticas, demostrar la prevalencia de enfermedad aterosclerótica subclínica en los pacientes a través de la cuantificación del calcio coronario, como veremos a continuación, evaluar la presencia de cardiopatía subclínica, y es que la psoriasis y artritis psoriásica pueden cursar como una forma de miocardiopatía dilatada, afortunadamente poco frecuente, conocida como miocardiopatía psoriásica, o pueden cursar también con episodios de miocarditis repetida que a menudo pasan desapercibidos hasta que condicionan secuelas en forma de miocardiopatía dilatada. Con todo ello y como vía final común pretendemos establecer unas recomendaciones y un protocolo de seguimiento en estos pacientes que permitan la realización de una correcta prevención primaria. Y todo ello, como os digo, es gracias a la disponibilidad de las técnicas de imagen multimodal aplicadas al campo de la cardiología. Estos pacientes, una vez aleatorizados, acuden al servicio de cardiología y en una primera visita se les realiza una historia clínica en la que se valora la evolución temporal de la enfermedad y del tratamiento que hayan recibido hasta el momento, se les realiza una historia cardiológica completa, una antropometría, se les realiza un electro de 12 derivaciones y una analítica con un hemograma y una bioquímica completa que incluye además marcadores de daño miocárdico como troponinas y el péptido natriurético, el ProBNP, que como sabéis está elevado en casos de insuficiencia cardíaca. Se realiza en esa primera visita además una ecocardiografía completa
con la adquisición de imágenes 2D, 3D y de deformación miocárdica, las imágenes de strain, que permite una valoración morfológica y funcional del corazón. Y se realiza además en ese mismo día un TAC de las arterias coronarias. Para ello adquirimos en primer lugar unas imágenes sin contraste para la obtención del score de calcio, del score de Agaston, que nos permite ver la calcificación de las arterias coronarias y de la pared aórtica, de la zona que hemos irradiado. Y a continuación se les administra contraste yodado para la adquisición completa del TAC, para la realización de una coronariografía no invasiva que nos permitiría ver, identificar además y cuantificar aquellas lesiones que no estuvieran calcificadas, aquellas lesiones todavía que estén conformadas por placas blandas. En una segunda visita, unos días después, el paciente acude y se realiza en el servicio de cardiología una resonancia magnética cardíaca. Nos permite de nuevo una valoración morfológica y funcional del corazón más completa, en este caso aún, que la ecografía. Nos permite sobre todo la caracterización tisular del miocardio de forma no invasiva, mediante las nuevas técnicas de mapeo paramétrico, mediante el T2 mapping y el T1 mapping, que nos permite la identificación de edema, de zonas de edema o de inflamación dentro del miocardio y de zonas de fibrosis difusa, de aumento del espacio intersticial. Posteriormente se administra contraste de gadolíneo y mediante la adquisición de secuencias de realce tardío también podemos identificar la presencia de zonas de fibrosis, zonas de cicatriz, de fibrosis en este caso focal. Y también podemos emplear en resonancia las técnicas de feature tracking, las técnicas como sería el equivalente a lo que hemos empleado en la ecocardiografía de deformación miocárdica. Y con todo ello estamos actualmente a caballo entre la fase 1 y la fase 2, entre la selección e inclusión de pacientes. Tenemos unos 120 pacientes aleatorizados actualmente y estamos ya cerca de la N que perseguimos, que consideramos suficiente, y estamos ya en la fase, metidos de lleno en la fase de trabajo de campo. Desde hace ya tiempo tenemos unos 72 pacientes que han completado ya todos los estudios de imagen. Esperamos que en próximos foros os podamos comunicar ya los análisis, los datos analizados en la fase 3 y nos encontremos ya en esta fase 4 de difusión de resultados que por el momento son prometedores, y la verdad que estamos, bueno, pues con todas las ganas dentro de un proyecto que consideramos muy ambicioso. Como os digo, esperamos poder contar los resultados en próximos foros. Muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos. Vamos a reanudar las jornadas que quedaron interrumpidas por la pandemia y que son muy interesantes y que, a pesar de todo, las adversidades que tenemos en este momento, pues no las debemos de perder. Así es que sigamos adelante. Las jornadas que se titulan 12 meses cuidándote, en este momento tratan de la patología cutánea y en concreto de la psoriasis y de la artritis psoriásica, sus causas y sus consecuencias. Agradecemos a IPSAL la organización y también al patrocinio de Novartis y Sandoz. Como sabemos, la psoriasis es una patología muy frecuente que afecta a un porcentaje elevado de la población, casi al 2% según las regiones, y que tiene gran repercusión en la vida de los pacientes, física y muchas veces psicológica. Y para ello, para estas jornadas contamos en primer lugar con Noemí Eires, que es dermatóloga del Hospital de León, con una amplia experiencia en dermatología y en la psoriasis, y que nos va a hablar de las terapias dirigidas a la piel. Seguidamente, Rosa Coello, que pertenece a Acción Psoriasis y que es una persona experta en padecer psoriasis. Posteriormente, Rosa Montaña Fernández, que es médico de familia y sexóloga del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, y que nos hablará de la repercusión que tiene en la vida sexual para los pacientes que padecen la psoriasis. Y en último lugar, Santiago Alfonso, que es el director de Acción Psoriasis, que comentará algo tan importante como son las necesidades no cubiertas en los pacientes con psoriasis. Actualmente sabemos que la psoriasis además es una enfermedad sistémica en la que la inflamación, por supuesto, no afecta solamente a la piel, sino a otros muchos órganos por las comorbilidades que se asocian, así es que la consideramos pues como una enfermedad sistémica con
con lesiones o con una sintomatología cutánea. Así es que adelante a todos ellos. Muchas gracias. Bienvenidos a la segunda parte de esta ponencia. Yo soy Noemí Iris, que soy dermatóloga del Hospital de León, y a mí me han encargado de hablar de terapias dirigidas a la piel. Entiendo que son unas jornadas un poco más generalistas, que quizás se ha conectado gente que no trabaja habitualmente con fármacos dirigidos a la piel. Entonces voy a intentar dar pinceladas muy simples. Perdonadme los compañeros si ejerzo demasiada simplificación. Y bueno, pasamos a la presentación. Y ya, yo creo. Aquí. Perdone. Bueno, ¿qué son las terapias dirigidas a la piel? Realmente en psoriasis moderada grave tenemos dos tipos de terapia a este nivel, que son uno los sistémicos clásicos, que son fármacos que tienen una acción inmunomoduladora o una inmunosupresora más general, que inicialmente, como en el metotrexato y la ciclosporina, se indicaron para patologías muy diferentes a psoriasis. En el primer caso, quimioterápico, en el segundo caso, evitación de rechazo de trasplantes, y que siguieron procesos de prueba y error para detectar la utilidad en psoriasis. Es verdad que hay otros que son como el acitretino o los fumaratos, que sí se desarrollaron para psoriasis, pero bueno, son fármacos con acciones un poco a veces generales, ¿no? Por el otro lado, tenemos las terapias dirigidas, que bloquean específicamente señales que intervienen en la patogenia de la psoriasis o de otras enfermedades inmunomediadas. La indicación inicial de estos siempre ha sido una enfermedad inmunomediada, como en el caso de los anti-TNF, o directamente ya la psoriasis, como los nuevos fármacos que van contra las interleuquinas 12-23, la interleuquina 17 y la interleuquina 23, y son fármacos cuyo desarrollo clínico es específico para psoriasis. No se han extrapolado datos de otras patologías y se ha intentado integrar la psoriasis, y posiblemente estos fármacos son más efectivos y también son más recientes. Quizás hace 30 años no los pudiéramos haber tenido porque no conocíamos realmente la patogenia de la psoriasis. En la parte inferior de la pantalla podéis ver que hay un montón de células implicadas y un montón de mediadores inflamatorios que actúan a diferentes niveles, en diferentes pasos de la vía inflamatoria, y que acaban llevando a la activación de los queratinocitos, a la proliferación, a la inflamación, etcétera, todo lo que es el resultado final de la psoriasis. Si bloqueamos esos señalizadores, a esos mensajeros, como a veces digo yo, si los bloqueamos, logramos que esa vía inflamatoria se interrumpa y eso mejora la psoriasis, pero eso nos exige tener un conocimiento muy detallado que hace años no teníamos de la patogenia de la psoriasis. Y es verdad además que la psoriasis no viene sola, o muchas veces no viene sola. Es una enfermedad inflamatoria inmunomediada, una IMID, como escribía antes, y se asocia también pues, con la espondilitis anquilosante, con la artritis psoriásica, con la enfermedad inflamatoria intestinal, con diferentes tipos de uveitis y con otro tipo de enfermedades. Entonces, estos fármacos a veces tienen varias utilidades o varias indicaciones, ¿no? Lo que nos obliga a trabajar como un equipo, y a veces los tratamientos pues, tienen que ser coordinados entre varios especialistas. En tipos de terapias dirigidas a la piel hay dos grandes familias. La primera es la de los fármacos biológicos. Tenemos los anti-TNF, que fueron los primeros que tuvimos. Luego se desarrollaron el ustekinumab, que bloquea a la interleuquina 12-23. Luego se desarrollaron en años más recientes los fármacos anti-interleuquina 17. Y finalmente los nuevos fármacos, o los más recientes que tenemos en arsenal, son los anti-interleuquina 23. Y luego por otro lado tenemos moléculas pequeñas que van llegando. La primera que tenemos es una anti-PD4, la Premilast, pero también están llegando inhibidores de JAK quinasas. Lo pongo un poco en cursiva porque el tofacitinib está aprobado para artritis, pero no para psoriasis. Si hablamos del uso de terapias dirigidas, sabiendo que hay una prevalencia aproximada en España del 2,3% de la población que tiene una psoriasis, parecería fácil o parecería una duda lícita saber qué porcentaje de esa población precisa este tipo de tratamientos. Hay una regla que dicen que 2/3 de la población con psoriasis se controlan con tópicos, 1/3 con fármacos, y de ese tercio, 1/3 necesitaría biológicos, pero es una regla que la verdad no se sustenta en nada y no hay mucha evidencia que lo apoye. Realmente no sabemos qué porcentaje de pacientes con psoriasis necesitan o se beneficiarían de tratamientos dirigidos a la piel.
que no solo hablamos de la gravedad de la psoriasis como único marcador de indicación, sino que hay diferentes indicaciones. Pueden tener coexistencia de otras enfermedades inmunomediadas, también depende de la capacidad de gasto de los servicios sanitarios. Lo que sí sabemos es que va aumentando el número de pacientes que utilizan este tipo de terapias. Esto es el mercado de los biológicos hasta el año 2017, vemos que realmente va aumentando el porcentaje de fármacos biológicos y del gasto que se hace en ellos, ¿no? Entonces, bueno, en indicaciones en práctica clínica real, cuando planteamos una terapia dirigida, le tenemos que pedir bastante, ¿no? ¿Y qué le pedimos a estos fármacos? Pues le pedimos una alta efectividad, tenemos escalas de medición, el PASI, el PGA y otras que se tienen que reducir a niveles aceptables, y ese nivel va cambiando a veces a medida que hay consensos, le vamos exigiendo más. Les exigimos rapidez, queremos que tengan un efecto en un periodo ya predeterminado para decidir si mantenemos o no la terapia. Les tenemos que exigir tolerabilidad, queremos que estos fármacos tengan poca influencia o interacción con otras patologías o con medicaciones que tome el paciente, y le pedimos seguridad, queremos un buen perfil de mantenimiento con escasos efectos secundarios, ¿no? Y quizás en cursiva los pacientes piden comodidad, que también es una cosa que se le tiene que pedir. ¿En qué pacientes están indicadas estas terapias? La indicación básica es psoriasis vulgar moderada grave, que no haya respondido a 2 o más tratamientos sistémicos clásicos previos, o que bien tenga una contraindicación para el uso de dichos fármacos. Es verdad que algunos fármacos ya han salido sus fichas técnicas como primera línea, pero esto es el uso que se hace prácticamente en todos los sistemas de salud de nuestro país, ¿no? La contraindicación para el uso de dichos fármacos muchas veces viene dada por las comorbilidades metabólicas, que es importante porque sabemos que los pacientes con psoriasis tienen muchas veces comorbilidades metabólicas y que eso les lleva a enfermedad o una importante mortalidad por estas causas, pues por enfermedad hepática, por enfermedad cardiovascular, por enfermedad renal. Entonces es importante no fastidiar demasiado las comorbilidades con los tratamientos que pongas. Y luego, bueno, también en qué pacientes se indican aquellos que tengan comorbilidades cutáneas, como hidradenitis supurativa, como otras enfermedades cutáneas, articular, digestiva o de cualquier otra etiología que necesiten tratamiento biológico dirigido. También en brotes muy graves de la enfermedad que precisen un control rápido, utilizaremos estas terapias, y en circunstancias excepcionales que valoraremos caso a caso. Esto es la última guía que tenemos, o directrices para el tratamiento con agentes biológicos de 2013, y viene un poco a decir este tipo de salvaguardas que os he dicho y de la gravedad que necesita el paciente para recibir este tipo de terapias, aunque es verdad que es de hace 7 años, pero tampoco cambia mucho de las últimas guías del año pasado de la revista americana o de las guías francesas, que vienen a decir que no son la primera línea porque hay que o bien fracasar en un sistémico clásico o bien tener contraindicación para este tipo de fármacos. Y lo que sí que he puesto aquí es un algoritmo que veis que realmente nosotros nos manejamos en base a cómo está el paciente. Entonces, si el paciente está bien, siempre continuar el tratamiento que tenga, salvo que veamos alteraciones o problemas derivados del tratamiento. Si el paciente no está bien, hay que modificar los regímenes de tratamiento, cambiar las estrategias, etcétera, pero que pueden ser situaciones variables a lo largo del tiempo. ¿Y son efectivas estas terapias? Volviendo a lo que le pedíamos a estos fármacos. Bueno, pues aquí tenemos un artículo de marzo de este año en el cual compara todos los fármacos biológicos y los fármacos orales que os he explicado. Bueno, el tofacitinib no, pero sí compara los fumaratos, por ejemplo, y compara unos con otros y con placebo para ver cómo de útiles son. Entonces, lo que miran es unos valores que llamamos PASI 75, PASI 90, PASI 100, que viene a decir que es el 75% de la reducción de la enfermedad que tuviera en ese momento el paciente al inicio del tratamiento, el 90% de reducción o el blancamiento absoluto de la psoriasis, ¿no? Y lo que vemos es que, en general, para alcanzar cifras del 75% de reducción, la mayoría de fármacos biológicos que tenemos por aquí, de los nuevos y también de los anti-TNF, entre 1 de cada 2 pacientes lo va a lograr, ¿no? Los fármacos más nuevos, los antiinterleuquina 23, que es el risankizumab, el ixekizumab y el brodalumab, que son antiinterleuquinas 17, el gusel, que es un antiinterleuquina 23, el secukinumab, que es un 17, logran muy poco, tiene una tasa de respuesta muy alta para PASI 75. Evidentemente, a medida que le pedimos más al fármaco, cuesta un poquito más que un paciente sabes que se lo vas a poner y lo va a alcanzar. Pero bueno, son fármacos altamente efectivos.
¿Son rápidas estas terapias? Pues sí, son muy rápidas. En este artículo de comparativo de mayo de este año de la Revista Americana de Dermatología, hacen una comparación, un metaanálisis de todos los datos que hay publicados y lo que ven es que realmente cortando en una semana 12 después de empezar el tratamiento o cortando en una semana 16, es decir, 3 o 4 meses después de ponerse la primera dosis, los biológicos ya muestran la mayoría una gran respuesta. Quizás los que más respuesta, los más rápidos son los antiinterleuquina 17, tanto en el corte de las 12 semanas como las 16, pero son fármacos muy rápidos. ¿Son seguros? Que es la tercera pregunta, y tolerables. Bueno, pues también, ¿no? Aquí ya nos vamos a una cosa más local. Existen registros de tratamiento de psoriasis en varios países. En nuestro país es el Biogadadel, es el registro español, y lo que se registra son fármacos en práctica clínica real, cómo se usan en gente normal, pacientes normales, cómo se usan en el día a día, y se registran todos los eventos adversos que puedan ocurrir. En este artículo que miran seguridad a largo plazo, comparan con un fármaco, con el metotrexato, que es un fármaco muy antiguo, de los años 50, conocemos perfectamente su perfil de seguridad, y lo que miran es colocar los tratamientos de psoriasis en base a si son más seguros o menos seguros que metotrexato o comparables. Y lo que vemos en esta gráfica de aquí es que tanto el etanercept, que es un biológico, el adalimumab, están más o menos en el rango del metotrexato, pero ya vemos que ustekinumab, que es un biológico más nuevo, más moderno, el 1223, o secukinumab, están por debajo la media de la tasa de eventos adversos de metotrexato. Y son fármacos más seguros. Y luego vemos, bueno, ciclosporina, que es un fármaco pues, muy potente, es más inseguro, etc. Este es otro ejemplo de que son seguros. Este es un seguimiento de 5 años, entre 2008 y 2013. Ahí no tenemos los nuevos fármacos, pero tenemos ya biológicos. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, son bastante seguros todos los fármacos de la psoriasis en general, pero cuando cogemos esta columnita de la derecha, esto es todos los fármacos agrupados, pero cuando cogemos aquí, vemos que las cifras siempre son menores. Lo que quiere decir es que cuando separamos a la población de biológicos del total de pacientes con psoriasis que están con cualquier tipo de fármaco, pues tienen menores tasas de eventos adversos, ¿no? Son fármacos seguros. Y con base a la tolerabilidad, pues estos son 3 ejemplos de un buscador de interacciones. El primero es un fármaco antiinterleuquina 23, el segundo es un fármaco antiinterleuquina 17 y el tercero es un fármaco anti-TNF. Y todas las interacciones que tienen, vemos que, bueno, menos con los fumaratos y tal, no tienen interacciones ni con anticoagulantes, ni con antipilépticos, ni con otro tipo de fármacos. Y lo que vemos son pues, interacciones de vacunas atenuadas, como todo, ¿no? Es decir, pues, los pacientes con fármacos dirigidos a veces hay que hacer una estrategia de vacunación pues, un poquito más consciente, pero no tienen mayores problemas. Y ya para acabar, yo también esto todo el mundo se lo preguntará, entonces sí está bien dar una pincelada. En la era del COVID-19 pues ha cambiado algo con las terapias dirigidas. Pues realmente estamos todavía con muy poquitos datos, pero bueno, esto para que lo sepan los compañeros, no parece que los pacientes que toman fármacos inmunosupresores tengan peor pronóstico que los que no los toman. Es decir, la posibilidad de acabar en una UBI o de acabar hospitalizado por una COVID-19 es igual entre tomar fármacos y no tomar. Y los factores son los que ya conocemos, pues más edad, sexo masculino, etc. Quizás tenga que ver porque el problema de la COVID-19 ya sabéis que es la inflamación desmedida que produce, y esa inflamación desmedida va muchas veces por mediadores de los que tenemos puntos de bloqueo. Va mediada por TNF, va mediada por interleuquina 17, por interleuquina 1, entonces quizás el estar recibiendo ese tipo de fármacos pues en esa segunda fase del COVID no sea perjudicial. Tampoco se puede decir que sea beneficiosa para nada, pero los datos van de que si estás ya bloqueando una vía que se descontrola en el COVID, pues no es mala cosa. Y esto ha llevado a que a la hora de posicionar los fármacos, estos son de dermatología, incluye fármacos que no son estrictamente para psoriasis, en seguros o no seguros, aunque ya sabéis que la seguridad siempre es relativa. Veamos que los biológicos, tanto los 12-23 como los 17, como los de interleuquina 23, como los anti-TNF, que son los biológicos que utilizamos en psoriasis, también el metotrexato, estén en la zona más segura, por así decirlo, ¿no? También tenemos la ciclosporina, pero bueno,
esta sería una zona un poco más insegura, y luego los corticoides altas que en determinadas fases de la enfermedad no son beneficiosos, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, las terapias dirigidas a la piel pues, han supuesto un importante avance en la terapéutica de la psoriasis, tanto por efectividad como por seguridad. Quizás las nuevas vías de intervención dirigida han permitido refinar y alcanzar aún mayores cotas de eficacia y seguridad. Su uso, al ser coordinado con otros especialistas en caso de enfermedades coexistentes que también se beneficien de estos tratamientos. Las indicaciones para estas terapias, aunque no se ha modificado sustancialmente la indicación en los últimos años, han ido ocasionando un aumento constante del número de pacientes que se benefician de ellas, y luego que la irrupción de la pandemia por el SARS-CoV-2 no parece que vaya a precisar una gran modificación de su uso, precisamente porque están dirigidos a la piel, no tiene un efecto muy general. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero no haberme pasado mucho de tiempo, y gracias también a los organizadores por invitarme, evidentemente. Buenos días, soy Rosa Cuello, soy paciente de psoriasis y también soy miembro de la Asociación Acción Psoriasis. Tengo psoriasis desde que tenía 9 años, por lo cual ya llevo una larga trayectoria con la enfermedad y he pasado por muchas etapas. Por comenzar por algo, me gustaría empezar por el tema del diagnóstico. Sí que es verdad que yo, como fue con 9 años, no me acuerdo muy bien si me diagnosticaron un médico o no. Mi padre lo tenía, yo creo que al final identifica con que, bueno, pues lo tiene su padre, pues lo que tiene psoriasis la niña, ya está. Pero sí que, por ejemplo, tengo un caso reciente de un amigo que ha tardado casi un año en diagnosticarle psoriasis plantar, en las manos además, con lo que ello conlleva para el trabajo y demás. Por lo cual, a lo mejor quiero empezar haciendo un poco de hincapié en la necesidad que hay de un diagnóstico a lo mejor un poquito más rápido. Esta persona en concreto visitó ya por lo público, por lo privado, ya desesperación, porque las manos es algo que es un instrumento fundamental día a día. Pero hoy es igual, aunque no fuera en las manos, si fuera en el cuerpo, donde fuera, es una enfermedad que es muy incordio,sa y sí que, bueno, yo entiendo que a lo mejor a veces el diagnóstico no es fácil en un primer momento, pero bueno, sí que quería hacer hincapié a los médicos, sobre todo desde atención primaria, que manden pronto a la gente a dermatología. Voy a contar un poco, bueno, pues mi experiencia a lo largo de estos años. Yo he tenido psoriasis y tengo psoriasis actualmente en todo el cuerpo, en la cara, aunque ahora voy maquillada y no se me nota, el cuero cabelludo, bueno, pues entera, la verdad es que estoy entera. Por mi forma de ser, bueno, pues yo siempre me lo he tomado bastante bien, nunca me he quitado de ir a la playa, a una piscina con mis hijos, pero hay mucha gente que sí. Entonces es algo complicado. Así que, por ejemplo, ahora el tema de la mascarilla me está ayudando bastante, salgo sin maquillar mucho, pero hasta ahora quiero bajar a por el pan, quiero cualquier cosa y tengo que ir maquillada porque me da vergüenza. Tengo bastantes psoriasis en la cara, es una enfermedad muy visible, no es como otras que a lo mejor lo llevas por dentro y dices, bueno, puede estar fastidiado, pero no se te ve. Esta es una enfermedad que se ve. Entonces, yo hay una cosa que sí que me he dado cuenta, porque me pasó a mí hasta que conocí a la asociación, y es que, bueno, antes había una serie de tratamientos, mucha gente se ha ido dejando, porque dices, bueno, pues con la extensión que tienes, a lo mejor dices, ¿para qué voy al dermatólogo si me van a mandar unas cremas o tal? Y ya estoy un poco cansado y hay mucho desconocimiento acerca de los nuevos tratamientos que hay. Entonces, sí que me gustaría que a lo mejor, no sé si sería posible que de los médicos de primaria, cuando ven a un paciente que ha sido diagnosticado de psoriasis, pero que ya bueno, pues, no ha querido volver, a menos sí que le puedan asesorar un poco desde consulta y decir, oye, mira, yo creo que deberías de volver otra vez a dermatología, porque hay una serie de tratamientos nuevos, que puede que sea su caso, puede que no, puedan probar, pero que sepan que haya habido un avance grande. Porque yo esto hasta hace 5 años con la asociación no lo sabía. Yo a mí cuando me decían, no tienes tratamiento, digo, ¿para qué? Si voy a estar todo el día, pues eso, con las cremas, eso, los baños que había tal, me dijeron, no, que es que ha habido aquí un cambio grande. Entonces, el informarse y el saberlo anima mucho, puede cambiar mucho la calidad de vida de la gente. A lo mejor también el animarles desde atención primaria para que puedan visitar, pues eso, webs de asociaciones, puede ser la nuestra, las que desconozco si hay más, pero te dan mucha información y sobre todo el ver que hay mucha más gente que está en tu misma situación, que no estás solo. Yo incluso tenemos chats de WhatsApp con gente de toda España, muchas veces ya nos vamos contando, pues siempre vas a tratamiento, el otro, ¿y qué tal? Pues entonces sientes un respaldo de que no estás solo con eso. Entonces me parece bastante importante el apoyo. Luego, por otra parte, creo que hay ciertas, no vamos a decir enfermedades, pero bueno, sí que es verdad que la psoriasis no solamente conlleva la psoriasis en muchos casos, sino que conlleva a lo mejor otro tipo de alteraciones internas, incluso a nivel psicológico. Entonces, yo no sé si sería posible que una vez que está diagnosticado psoriasis, a lo mejor hacer una especie de encuesta a los pacientes para ver qué necesidades tienen.
Es decir, este paciente necesita atención psicológica para, recién diagnosticado, poder sobrellevarlo mejor. A nivel nutricional, es muy importante también la alimentación con los pacientes de psoriasis, es algo de lo que no se habla. Yo lo he ido descubriendo a raíz de Internet. Entonces yo creo que son varias propuestas las que se pueden ir haciendo para que la calidad de vida que tengamos sea mejor, porque al final estamos como un poco abandonados, es decir, bueno, tratas un poco a nivel externo y además eso es algo que tardas tiempo en tratamientos, y hasta que al final das con un tratamiento que te hace efecto o no, porque yo ya llevo varios, pues bueno, pasan meses, pasan años, ahora con el tema COVID ya no te cuento, es terrible cómo está el tema de las esperas en tratamientos, pero bueno, oye, que se vaya avanzando y que veas que tienes un apoyo, tanto por parte de dermatología, que yo la verdad he tenido una suerte inmensa, que mi dermatóloga ha estado siempre al lado, cualquier cosa y demás, pero sí que es verdad que eso, que hay otras veces que a lo mejor pues, se tarda en el diagnóstico, como decía antes, o se tarda en enviarle desde primaria. Entonces yo creo que también el médico de cabecera al final es el que todos vemos más a menudo. Bueno, vemos, ahora oímos. Pero el que a lo mejor desde primaria, pues eso, se pueden hacer otro tipo de gestiones o ayudar más a los pacientes con psoriasis, sobre todo ahora eso, en esta época en la que se está tardando bastante más en ver a especialistas, tanto en dermatología como los demás. Yo, pues, a nivel personal, yo lo llevo pues, bastante bien, aunque es muy molesto, tengo picores a horrores. Mis hijos muchas veces ya me están diciendo, oye, ¿cuándo vas a dejar de tener psoriasis? Pues no lo sé. Digo, a ver si hay tratamientos ya que me vayan haciendo efecto. Y luego, bueno, pues la gente que ya te conoce bien, pero la gente que no te conoce, pues te sigue mirando. Sigue siendo, como decía antes, pues una enfermedad muy visible. Tú vas a una piscina, vas a una playa y al final eres lo que ves. La gente no te conoce, solamente te ve por fuera y sigue habiendo mucho desconocimiento. Entonces ahí también están muy bien las campañas que ha habido durante varios años para informar también un poco a la gente, no solamente a la gente que lo padece, sino al resto de la población, para cuando ve a una persona con psoriasis, al menos que no le miren como si fuera un bicho raro. Sí, porque hay muchas enfermedades que ya son más conocidas, pero la psoriasis hay mucha gente que no. Entonces, todo lo que sea a nivel de información, de apoyo, está muy bien, porque eso es una enfermedad que ya es fastidiada de llevar y más cuando ya llevas tantos años. Y sobre todo eso, a lo mejor un apoyo desde el primer momento cuando una persona ya es diagnosticada desde de mayor, cuando a lo mejor tú vas a consulta y es tu hijo el que lo tiene, ¿no? El decir, bueno, saber qué posibilidades va a haber de tratamientos, el informar más acerca de todos los tratamientos que hay posibles, la calidad de vida que va a poder llevar y eso. Yo creo que el tema de atención psicológica no se hace y es bastante importante en determinadas personas. O sea, yo he visto gente con hijos que no había manera de que fueran a la playa, se están perdiendo al final la infancia de los hijos, su vida y todo por ese estigma, ¿no? De que no te vean con la psoriasis. Entonces, bueno, este más o menos es un poco mi vida. Yo siempre he trabajado cara al público, como decía, no he tenido problema, al contrario, mucha gente te ve y te dicen, mira, pues yo también tengo, conozco a alguien que tiene psoriasis y demás. Y bueno, quitando a lo mejor cuando era un poco más jovencita, que sí que te miraban un poquito peor, he tenido la suerte de no llevarlo mal. Pero como decía, mucha gente que sí. Entonces, bueno, nada, desde aquí solicitar el apoyo de atención primaria y decir, bueno, a ver si se va dando un pasito un poco más y a nivel informativo espero que puedan llevar alguna campaña o hacer algún protocolo en el que se pueda informar más a la gente de, pues eso, de todos los tratamientos, de todo lo que hay y de todo lo que va a conllevar la enfermedad, que al final también es importante saberlo. Así que nada, con esto acabo. Muchas gracias. Antes de nada, buenas tardes a todos los que estáis ahí escuchando. Ya simplemente por el mero hecho de haber estado ahí escuchando, formándoos y sobre todo haciendo una reflexión sobre el tema de la psoriasis, mi enhorabuena. A mí me tocaba hablar de algo un pelín diferente, quizás de lo que en otras ocasiones no se habla, y es cómo afecta a la esfera sexual y a las relaciones de pareja tener una enfermedad como la psoriasis. Ya os habrán contado mis compañeros, sobre todo desde la especialidad de dermatología, que la psoriasis no es un proceso de una enfermedad contagiosa y que simplemente es una proliferación de células que queda luego como si fueran escamas. Pero claro, en este tipo de problemas la idea es, ¿esto afecta a la hora de tener relaciones de pareja o tener relaciones sexuales? Esa tendría que ser nuestra pregunta. Yo no sé si alguna vez vosotros como profesionales lo habéis preguntado
a ese paciente que tenéis delante de vosotros, o incluso si vosotros como pacientes lo habéis preguntado al especialista que teníais delante, diciendo y hablando un poco de cuál podían ser las incapacidades a la hora de poder tener esa relación. Y no por el tipo de tratamientos que vayamos a utilizar en la psoriasis a la hora de poder tener ese tipo de relaciones, sino lo que conlleva. Porque claro, no es lo mismo que pueda tener unas placas, a lo mejor en la parte del codo, que prácticamente no se vean, que de repente tenga una afectación de todo mi cuerpo y que tenga placas de forma más generalizada. Seguro que alguna vez alguno de vosotros habéis tenido que vivir la situación de haber visto a alguien con psoriasis en una piscina. Claro, la población no sabe de qué estamos hablando, es un proceso desconocido. El nombre de la psoriasis es como que sí que aparece en nuestra cabeza, no nos queda tan extraño, pero cuando vemos la piel de esa manera, a nuestro desconocimiento, lo que sentimos es miedo. Y ese miedo hace que nos provoque tener muchísimas otras dudas. Claro, descubrirnos delante de una persona, incluso aunque sea una playa, no queremos que nos mire nadie. Y claro, porque aquí van a saltar 5 miedos. De hecho, conoceréis perfectamente que están el miedo a no llegar a fin de mes, el miedo a no gustar, el miedo al fracaso, el miedo al cambio y a que te quiten la silla del poder. Aquí uno de los principales miedos que se ejecutan a lo largo de toda la situación y sobre todo cuando hay un proceso de brote es el miedo a no gustar. Todos, absolutamente todos, en algún momento habréis vivido la necesidad de gustar a otra persona. Y a mí me encantaría poder deciros que no deberíamos vivir desde esa necesidad, sino que lo que deberíamos de vivir es sobre el derecho de gustarnos a nosotros mismos. Que cuando nos miremos delante del espejo no estemos rechazando la imagen que tenemos delante, sino aceptándola, queriéndola y sobre todo un poco en ese proceso de compromiso y de comprensión de ello. Porque si no lo tenemos, si no lo vemos de esa manera, va a ser el resto sumamente complicado. Claro, si aparece ese miedo a no gustar, ¿en qué momento empezamos a desnudarnos? Porque no es algo que nosotros contemos directamente y no estoy refiriéndome única y exclusivamente a un miedo a quedarnos desnudos sin ropa, sino el expresar esos miedos que tenemos delante de la otra persona. Claro, alguno me dirá que, bueno, es que mi pareja ya lo sabe, lo entiende, lo comprende y no le molesta. A veces se nos olvida hablar con nuestras parejas sobre esto si ya llevamos un tiempo. Quizás verbalizarlo podría ser una opción, igual que si tenemos los ojos azules o tenemos el pelo rizado, la psoriasis forma parte dentro de nosotros. No es que nosotros seamos psoriasis, sino que es una circunstancia más en esa característica. Pero hasta que nosotros llegamos a ese compromiso con nuestra relación de pareja, tiene que pasar un tiempo. O sea, no es algo que tú de repente cojas en Tinder, veas a una persona y tú en la etiqueta pongas tengo psoriasis, tengo placas por todo el cuerpo. No, ¿verdad? No es algo que lo dices. De hecho, suele costar, suele retrasar muchísimo esos encuentros eróticos porque incluso, aunque digan, bueno, pues tengo las luces apagadas, el mero hecho de tocar la piel, puedes notar ese proceso de rugosidad en más de una ocasión. Claro, y aquí venimos con otro proceso, y es que solemos creer que los órganos que más sensibilidad tienen en nuestro cuerpo son los genitales, y no es cierto. El órgano que tiene más sensibilidad y nos provoca muchísimo más placer es nuestra piel. Si nosotros tenemos toda nuestra piel afectada, pues evidentemente no vamos a poder disfrutar exactamente igual de cada uno de los centímetros. De ahí que me parezca tan importante, y ahora os hablo a vosotros como profesionales, que seamos capaces de empatizar con el paciente que tenemos delante. Y sobre todo también preguntarles, ¿no? O sea, es preguntarles exactamente qué es lo que ha sucedido, porque imagínate que ese tipo de placas lo tienen sus genitales. ¿Creéis que va a ser sencillo poder tener relaciones pues de sexo oral? Pues la gente simplemente, si no lo sabe, se va simplemente a apartar, a huir, porque, madre mía, es que no sé exactamente qué es. Claro, empatizar con ellos y con ellas lleva un extra, y es que es imposible que seamos capaces de ponernos en sus zapatos, por mucho que queramos comprenderlo, porque al final ese contacto de piel, esa sexualidad, esa erótica, solo, repito, solo
lo van a vivir ellos. Pero sí es verdad que podemos acercarnos, sobre todo para escuchar, que nos escuchen cómo han llevado esos rechazos, cuándo han recibido ese tipo de negativas, incluso que entendamos que ese tipo de negativa que le están diciendo no es un no a ellos, es a lo mejor a no entender esa circunstancia, al qué o al cuándo, porque hay 3 tipos de noes, el no a ti, el no a qué y el no a cuándo. Y esto tiene que tener claro, porque si no, puede ser que a lo mejor no es que no le apetezca estar con él, sino que a lo mejor no le apetece estar de esa manera o en ese mismo momento. Pero tendremos que entenderlo y sobre todo tendremos que hacer actividades y formaciones como esta que está realizando para que la gente deje de tener miedo. Todo lo que es desconocimiento en nuestra vida nos provoca una incertidumbre brutal que no sabemos cuantificar, que no sabemos cómo poder mostrarnos a la otra persona y es necesario. No puede ser que tengamos un aislamiento social, que empezamos a tener personas muchísimo más introvertidas y que lo vivan casi como si fuera la lepra en tiempos muy anteriores. No puede ser, porque luego van a tener una serie de afectaciones a nivel emocional, a nivel depresivo, con temas de ansiedad y eso tenemos que corregirlo. De ahí que cuando tenemos tratamientos que permiten una capacitación de que no aparezca ningún tipo de mancha, debamos utilizarlos. Sobre todo porque cuanto menos visibilidad pueda tener esa persona sobre sus lesiones, físicamente le va a dar una oportunidad de poder abrirse y de poder sobre todo exponerse a la otra persona que tenemos delante. Sí, es muy sencillo porque de una psoriasis no se muere uno. Es verdad que puede haber ciertas complicaciones que provoquen dolor, pero no tiene un proceso de mortalidad la psoriasis. Pero es que podemos estar muertos en vida si nosotros no disfrutamos de nuestra vida y conseguimos simplemente aislarnos. No es fácil, si tienes una relación de pareja, luego cambiar de relación de pareja porque tienes miedo de nuevo a ese tipo de rechazo. Si eres cliente o un paciente y estás escuchando, debes de trabajar tu autoestima. Y sobre todo no por aquel aspecto que muestres desde delante, sino porque realmente tú quieras y aceptes la situación que tienes. Porque cuanto más rechazo lo vivas, será muchísimo más complicado. Eso te provocará muchísima más ansiedad y puedes tener un proceso de brotes a mayores. Tienes que exigir al profesional que tienes delante para que pueda abordar también esa parte de tu erótica, igual que puede conseguir estar abordando el proceso de las placas. No todos los compañeros están profesionalizados, pero sí que tienes el derecho a poder preguntar, a buscar y sobre todo a no esconderte. Dicen que el deseo está plasmado como si fuera una pirámide. Para mí esa pirámide es como si tú valoraras el trabajo, la casa, la familia y los amigos, la pareja y yo. Y es como que tuviéramos una pirámide de manera que cuando tú empiezas el día, empiezas con la idea de trabajando. A ver, tienes que pagar una hipoteca o un alquiler. Y cuando llegas a eso dices, venga, vale, la casa y ahora la familia y los hijos y los amigos. De manera que pasan 17 horas y no te queda ni un instante para poder estar con tu pareja y poder hablar de cómo tú te estás sintiendo. No qué es lo que han hecho los niños, no cómo te dio en el trabajo, sino cómo tú te sientes. ¿Qué sucede cuando vas de repente a una tienda, te tienes que cambiar de ropa, la gente te mira cuando te vas a poner un sujetador? Quiero que puedas ser capaz de verbalizar eso, no que te lo guardes, sino que seas capaz de expresarlo. Bueno, pues esa pirámide deberíamos de invertirla, porque si no vamos a llegar, porque a las 17 horas nos vamos a la cama y no vamos a tener tiempo ni siquiera ni para nuestra pareja y muchísimo menos para nosotros, ¿qué te parece si te propongo que a lo largo de todos estos minutos tú pienses y reflexiones si realmente tienes una afectación en tu erótica en tu pareja y que le des la vuelta, que empieces a hacer una pirámide justamente invertida, que empieces a cuidarte a ti. Primero el yo, después la pareja, después la familia y los hijos, después la casa y luego el trabajo. Y me dirás, Rosa, si son las mismas horas. Bueno, pues parecen las mismas, pero cuando tú te priorizas en ti, estás contento y tu estado de ánimo lo cambia absolutamente todo, llegaremos a hacer el trabajo para poder pagar esa hipoteca o ese alquiler. Recuerda que hay una diferencia muy pequeñita, tan solo de una vocal, de creer en algo para crearlo. Y eso es lo que te estoy pidiendo, que empieces a creer en ti, que empieces a confiar en ti. Porque si crees en ti y te quieres, todo va a ser muchísimo más sencillo. Incluso que hagas una exposición de tu erótica y una petición sin miedo. La gente que te quiere no va a sentir ese tipo de rechazo porque tú vas a ser capaz de contarlo. Y compañero, como profesional que me estás escuchando, por favor, no dejes
de aislado, no dejes de preguntar simplemente por tus tabúes o por tus creencias. Pregunta a ese paciente que tienes delante antes de disponerle un tratamiento, sobre todo porque a lo mejor si consigues solucionar que tenga una exposición muchísimo más abierta y que no le importe tanto conseguir exponerse ante los demás, todo sea muchísimo más sencillo. Mil gracias por estar ahí y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que queráis hacerme. Gracias. Hola a todos, un saludo desde Acción Psoriasis, desde nuestra sede central en Barcelona. Agradecer la invitación que habéis hecho a Acción Psoriasis a participar en estas jornadas tan interesantes. Agradecer al IPSAL que haya tomado las riendas de esta iniciativa tan interesante para pacientes y para profesionales. Y hace meses estábamos hablando de realizar esta jornada, en un principio era de manera presencial, tuvimos que posponerla y ahora las redes sociales, la digitalización nos permite llegar igualmente a los pacientes. Como decíamos, un agradecimiento al IPSAL, sobre todo a su alma mater en este proyecto que ha sido Pilar Armero para poder llevar a cabo esta iniciativa. Y contentos como asociación de tomar voz en esta jornada. Brevemente os explicaré un poquito aquello que hace la organización de pacientes por los pacientes y también en ese acompañamiento a las familias. Nuestros ejes de actuación básicamente son tres: la información, la formación y también la representación de los pacientes. Dicen que la información es el poder. Necesitamos que los pacientes con psoriasis conozcan a fondo su enfermedad. Conocer la enfermedad hace avanzar en ella, hace que nuestra relación con los profesionales sanitarios sea mejor y seguramente los resultados terapéuticos también van a ser mejor. Esa formación hoy la estamos realizando a través de esta jornada, ¿no? Estamos dedicando una tarde, unas horas a poder conocer a fondo la patología y no solamente la patología desde su esfera física, sino también desde su esfera social. La psoriasis es una enfermedad que afecta en todas las esferas de la vida. Es importante también nuestra labor en cuanto a la sensibilización social. Todavía los pacientes con psoriasis reciben estigma, reciben rechazo y debemos trabajar para que la sociedad integre a los pacientes con psoriasis, tanto desde la esfera social, como decíamos, como también de la esfera laboral. Yo invito a que todos los pacientes vengan a la asociación, la conozcan, se acerquen a ella. ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos que hemos elaborado para los pacientes. Muchas veces nuestros profesionales sanitarios no tienen tiempo de explicar a los pacientes en qué consiste su enfermedad, qué tratamientos tienen, bueno, cómo afecta a otras esferas y a otras patologías asociadas a la enfermedad. Y por eso la asociación, muy de la mano con los profesionales sanitarios, hemos elaborado contenidos y tenemos un abanico de contenidos para que todos los pacientes puedan conocer a fondo su enfermedad. Animo a que os acerquéis a la asociación, estamos a vuestra disposición y sobre todo que os animéis a verbalizar la enfermedad, ¿vale? La psoriasis necesita que los pacientes sean la voz de la enfermedad. El verbalizarla, el comentarla en vuestro entorno, en vuestras redes sociales, os va a ayudar a mejorar. No tengo nada más bueno, sí, tendría muchas cosas más que deciros, pero el tiempo es breve. Sí que me gustaría compartir con vosotros dónde estamos, dónde nos encontraréis. Y en esta diapositiva que ahora os presento, aquí tenéis nuestros datos de conexión. Todos los pacientes son bienvenidos, todos los pacientes van a recibir respuesta a sus inquietudes o intentaremos dar respuesta a sus inquietudes y, como digo, una llamada a la movilización de los pacientes. Y también todos felicitarnos por el motivo del Día Mundial de la Psoriasis. Todos los días son días de la psoriasis, pero el Día Mundial ha de ser un altavoz para mejorar la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. Nada más y muchas gracias por vuestra ayuda y colaboración.